Hola, bienvenidos a la clase de interrupciones externas de organización del computador 2. En esta clase vamos a hablar acerca de las interrupciones que llegan desde el exterior, a diferencia de las que vimos en la primera parte de la clase, que son del interior del procesador, ya que son excepciones que se producen a partir de problemas que se suceden en la ejecución de alguna aplicación. Estas interrupciones externas están dadas por dispositivos y son parte corriente del funcionamiento de cualquier sistema. Bien, primero vamos a hablar acerca de cuál es el dispositivo que se encarga de resolver estas interrupciones. El dispositivo al que nos estamos refiriendo es el controlador de interrupciones. Este dispositivo básicamente lo que va a hacer es controlar las interrupciones que van llegando, ¿sí? Mínimamente vamos a tener tres dispositivos, ahí esos números que ven ahí, 8259, 8254 y 8042, son los números de los integrados, de los chips, correspondientes a cada uno de esos dispositivos. Bien, el controlador de interrupciones es el 8259, el timer tick, el generador de interrupciones por tiempo o el generador de intervalos de tiempo es el 8254 y el 8042 es el controlador de teclado. Estos integrados hace mucho tiempo en la IBM PC compatible eran dispositivos externos que uno compraba aparte, en realidad que venían integrados dentro de un mother que tenía particularmente este chip en algún lugar soldado, ¿sí? Eventualmente los integrados se volvieron más complejos y toda esta maquinaria de granja de chips, de jungla de chips, se volvió en un solo chip que tenía el controlador del mother, básicamente del motherboard, que juntaba todos estos chips, ¿sí? Entonces, sin entrar más en detalles, todo esto es parte básicamente de la teórica, vamos a contar un poco cómo funciona este chip, ¿sí? En realidad qué es lo que tenemos que controlar de este chip para poder entender cuáles son las rutinas que les vamos a proveer a ustedes desde la práctica para poder utilizar el controlador de interrupciones, el timer tick y el controlador de teclado, ¿sí? Que son básicamente los dispositivos que vamos a usar. El timer tick y el controlador de teclado están conectados en la IRQ0, en la señal de interrupciones 0 y en la 1 respectivamente. En realidad, el procesador, un sistema IBM PC compatible a partir de un 286 en particular y todo lo que es modo legacy, en realidad no tiene un solo controlador, no tiene un solo chip 8259, sino tiene dos chips conectados en cascada y mapeados a partir de los primeros índices. Esto es un problema porque en modo real, estar mapeado a partir de los primeros índices no es un problema, porque tenemos muy pocas interrupciones que nos pueden llegar en modo real por vectores de interrupciones. Entonces, el controlador del controlador de interrupciones estaba mapeado en un área que no había nada en realidad, no era un área reservada en modo real. El problema es que en modo protegido esta área es reservada. Entonces, como vimos antes, el área reservada es de la interrupción 0 a la 33. El controlador de teclado va a pisar el controlador de interrupciones va a pisar justamente esta área de interrupciones. Y por lo tanto va a pisar interrupciones con excepciones del procesador en modo protegido. Bueno, esto es un problema, así que lo primero que vamos a tener que hacer es remapear el controlador. Bien, inicialmente, como dice ahí, se pisan los índices, así que no nos va a quedar otra que remapear el controlador a un espacio de entrada-salida, ¿sí? Un espacio que podamos usar como entrada-salida. Principalmente a partir de la dirección de la interrupción, del vector de interrupciones 33. Los PICs, para acceder a los PICs, para poder controlar estos PICs, vamos a accederlos por instrucciones int y out, ¿sí? Como vieron probablemente en materias iniciales de la carrera, hablar con dispositivos de entrada-salida, para hablar con dispositivos de entrada-salida existen dos maneras, ¿sí? Una es a través de un espacio mapeado a memoria, ¿sí? Como es el caso de la memoria de video en un procesador Intel. La memoria de video está mapeada a memoria, es decir, yo accedo a direcciones de memoria y esas direcciones de memoria que estoy accediendo en realidad termino accediendo a la memoria de video.
Y por otro lado, un espacio de direccionamiento especial para entrada-salida. Este es el caso de Intel para acceder a dispositivos como el PIC. Los dispositivos como el PIC están en un espacio de direccionamiento diferente al espacio de direccionamiento usual, ¿no? Al espacio de direccionamiento de memoria, ¿sí? Es un espacio de direccionamiento de entrada-salida, ¿sí? Un espacio de direccionamiento distinguido. Y para acceder a ese espacio distinguido se usan las instrucciones int y out, ¿sí? Ahora, las direcciones en las cuales está mapeada el PIC 1 y el PIC 2 son las que vemos ahí, la dirección 20 hexa y 21 hexa y la dirección A0 y A1 hexa. Ahora vamos a ver un poco cómo están conectados estos dispositivos junto con el controlador de teclado y el procesador. El Intel 8086 o cualquier procesador de la gama 8086 compatible, simplificadamente en términos de interrupciones, va a tener una señal que es int-r, ¿sí? Y otra señal que es int-a. La señal int-a es la que me va a permitir indicarle al controlador de interrupciones que estoy disponible como procesador para atender la interrupción. Y por otro lado tenemos un bus de datos. Este bus de datos, recuerden que es el bus de datos de entrada-salida. De este bus de datos de entrada-salida vamos a un PIC, un controlador de interrupciones master, que tiene exactamente 8 interrupciones. Puede recibir 8 entradas de interrupciones. Y multiplexa esas entradas de interrupciones a partir de la interrupción, de la única interrupción que soporta el procesador 8086. En principio, como dijimos, existen dos procesadores en un 8086 a partir del 286 compatible, que es el segundo PIC como slave. Estos PICs están conectados en cascada, ¿sí? Y a su vez las conexiones, las interrupciones, la int-a en particular, la int-acknowledge, están conectadas directamente a los dos procesadores para indicar que la interrupción ha sido atendida. Por otro lado, el cable de interrupciones del procesador slave, del controlador de interrupciones slave, está conectado a la interrupción 2, ¿sí? Al canal de interrupciones 2. Mientras que el canal de interrupciones, el generador de interrupciones del PIC master, está conectado directamente al procesador. Es decir, cuando se genera una interrupción, el int este es el que genera la interrupción, en función de si llega una interrupción justamente en el IRQ2. Y eso significa que viene del slave. ¿Bien? Sin entrar más en detalles, ya que esto es tema de la teórica, vamos a lo que nos compete, que es ver de dónde vienen estas interrupciones. Estas interrupciones pueden venir de dispositivos como dispositivos seriales, como dispositivos como el floppy, el controlador de disquetes, o pueden venir del coprocesador matemático o incluso de los discos rígidos, ¿sí? Esto es todo en modo legacy, estamos hablando. Todos estos dispositivos en principio para el contexto de la materia no nos van a importar, y los únicos que nos van a importar van a ser el teclado y el timer tick, ¿sí? Que son los que vemos aquí arriba. El controlador de teclado es el 8042, que está mapeado en la dirección 6064, y el controlador de timer tick, el controlador de intervalos de tiempo, el generador está conectado a la dirección, mapeado en la dirección 4042. Bien, a partir de estas direcciones podemos configurar el timer tick, y a partir de estas direcciones podemos configurar el controlador de teclado. Esto implica que nos va a llegar a la interrupción 0 y a la interrupción 1 el timer tick y el controlador de teclado. Ahora bien, si esto lo dejamos así como está, dijimos que estaba mapeado a partir de la instrucción de la interrupción 8. Así que esta interrupción en particular, la interrupción 0, va a llegar al índice 8. El índice 8 en realidad es una de las excepciones del procesador. Así que estaríamos pisando excepciones del procesador, estaríamos generando una excepción del procesador a través del timer tick. Así que lo primero que tenemos que hacer es remapearlos. ¿Cómo los vamos a remapear? Y a modo de gráfico para entenderlo un poco, en modo protegido vamos a tener las primeras 32 excepciones reservadas por Intel. Luego vamos a tener mapeados las interrupciones externas, las interrupciones de dispositivos externos. Y por último, a partir de la dirección 48, vamos a poder tener mapeadas las interrupciones de software.
Estas en particular son las que vamos a construir nosotros en el TP como servicios de nuestro sistema operativo, ¿sí? Si recuerdan, al principio de todo, la primera clase de la materia, utilizamos la int80, hicimos int80 para hablar con el sistema operativo y que el sistema operativo imprime en pantalla un hola mundo. Bien, a través de la int80, el sistema operativo, un sistema operativo Unix, un sistema Unix compatible como es Linux, que soporta la convención de interrupciones de la interfaz con el sistema operativo POSIX, resuelve un conjunto de servicios para las aplicaciones, ¿sí? En nuestro TP vamos a implementar algunas interrupciones de software para atender servicios particulares. Bueno, ahora solo a modo ilustrativo, como pueden ver en pantalla, tenemos las señales, la información que le tenemos que enviar a cada uno de estos PICs para poder configurarlos. Estas palabras de control, esta configuración, estos operandos que les tenemos que enviar, son parte de las rutinas que les proveemos como parte del TP. No es necesario que sepan cuál es cada uno de los pasos que hay que seguir para configurar el PIC, pero es interesante que entiendan que todo esto es parte de lo que están corriendo efectivamente en el TP. El código que van a estar corriendo es el que vemos ahora en pantalla. Vamos a tener un código para inicializar el PIC 1 y un código para inicializar el PIC 2. Esta inicialización implica la modificación, implica configurar el PIC y además remapearlo a las direcciones correspondientes para que el PIC sepa exactamente dónde arrancar a resolver las interrupciones, qué vectores de interrupciones va a utilizar, ¿sí? Este es básicamente el código que están corriendo. No es importante entender qué estamos haciendo acá. Van a ver que están comentados cada uno de los pasos que hace, que corresponden a las palabras de control que vimos en la tabla anterior. Entonces, ahora una vez que tenemos esto del remapeo, vamos a pasar a hablar un poco de los dispositivos y después vamos a volver a ver el tema de las rutinas que les proveemos, ¿sí? Los dispositivos que vamos a tener, solo también a modo ilustrativo, es el controlador, el dispositivo programable para controlar clock, el reloj, o sea, interrupciones por intervalos de tiempo, que va a tener 3 contadores, ¿sí? Que pueden ser configurados en varios modos. En principio vamos a dejar el controlador, este conjunto de interrupciones, como está, ¿sí? No lo vamos a modificar, que nos está llegando una interrupción cada una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Lo vamos a dejar por default y el caso por default es que nos llegue una interrupción cada un intervalo fijo de tiempo, ¿sí? Sepan que obviamente pueden acceder a este dispositivo a través de entrada-salida y configurar el clock para que funcione de otra manera en otro intervalo de tiempo o tener varios controladores para diferentes partes de su sistema, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar como viene configurado en modo real. El controlador de teclado es un poco más complicada la operatoria que vamos a tener que hacer, ya que desde el lado del controlador de TimerTick no tuvimos que hacer nada, simplemente atendemos la interrupción. Del controlador teclado hay algo más que tenemos que hacer, mínimamente poder levantar una tecla, ¿sí? Para levantar una tecla lo que vamos a hacer es hablar por entrada-salida al puerto 60. Recuerden que el puerto 60 es uno de los que tiene mapeado el controlador de teclado en su espacio de entrada-salida. Si leemos del puerto 60 cuando nos llega una interrupción, el controlador de teclado en esa dirección en particular nos va a responder con la tecla que llegó. Ahora, la tecla que llegó no nos va a llegar directamente un carácter ASCII, ¿sí? Sino que nos va a llegar algo que se llama scan code. Cuando se pensó todo esto, se pensó para una máquina muy antigua, que es la IBM PC compatible, que tenía un teclado muy particular, en el cual las teclas estaban ordenadas en un orden distinto al del teclado actual o de cualquier teclado moderno. En particular, ese teclado se usó como patrón para contar el orden de las teclas y numerar cada una de las teclas en un determinado orden,
Bien, entonces cada tecla va a tener un orden establecido por el establecido en aquel momento cuando se diseñó el teclado de la IBM-PC compatible. Y el controlador de teclado simplemente lo que va a hacer es replicar ese dato que llega desde el teclado físicamente, que es justamente el numerito de la tecla que fue presionada, y nos lo va a enviar, ¿sí? El controlador de teclado no tiene eso, sino también tiene un buffer de teclas donde va guardando todas las teclas, ¿sí? Si nosotros tardamos mucho en atender una interrupción y el usuario apretó más de una tecla, el buffer del controlador de interrupciones va a ir guardando estas teclas y generando interrupciones para que el sistema las vaya atendiendo una a una en orden, ¿sí? El buffer del controlador, el buffer es parte del controlador y no del teclado físicamente. En la IBM-PC compatible, el teclado físicamente era un dispositivo bobo que lo único que hacía era convertir pulsaciones de las teclas en numeritos. Entonces, el scan code, ¿cómo se comporta, cómo se compone el scan code? Bueno, cuando nosotros apretamos una tecla, en realidad se van a generar dos interrupciones. Una interrupción se va a generar en el momento que nosotros presionamos la tecla. Y otra interrupción se va a generar en el momento que nosotros soltamos esa tecla. La diferencia en el scan code que se genere va a ser el bit más significativo de esa codificación. Si es 0, significa que es un make, o sea, significa que se está apretando la tecla. ¿Sí? Acá vemos la codificación, los 8 bits, el primero es un 0, que significa un make, que se está presionando la tecla, y en el caso que sea un break, que se esté soltando la tecla, el bit más significativo va a ser un 1. ¿Bien? El resto de los bits, los restantes 7 bits, me van a permitir determinar qué tecla es la que fue presionada, ¿sí? Así que tenemos 2 a las 7 teclas posibles en un teclado IBM-PC estándar. Por ejemplo, si presionamos la tecla A, el scan code asociado a la tecla A es 1E en hexa. Si presionamos la tecla B, es otro scan code completamente diferente, ¿sí? No sigue el orden de los códigos ASCII, es otro orden, así que internamente para poder recibir todas las teclas posibles deberíamos tener una tabla de traducción que traduzca las teclas a las teclas ASCII, ¿sí? Y además deberíamos tener una traducción que contemple el caso si se está apretando un Shift o se está apretando la tecla Control al mismo tiempo que se presiona otra tecla. Todo eso no es parte del controlador de teclado, ¿sí? Ni del teclado, sino es parte del software que se encarga de procesar este buffer de teclas, ¿sí? Es parte del sistema operativo básicamente. Nosotros, como estamos muy abajo, nos van a llegar scan codes, nos van a llegar las teclas que fueron presionadas, y nosotros las vamos a tener que interpretar por medio de decodificar y entender cuál es cada uno de esos scan codes. Bien, ahora seguimos, por ejemplo, en el caso que soltemos la tecla A, lo que va a pasar justamente es que se va a poner en 1 el bit más significativo de esa codificación, y es lo mismo que hacer 1E, que es la tecla A, el scan code de la A, más 80, ¿sí? 80 en hexa, que es justamente el bit más significativo prendido. Bien, o sea, nos van a llegar, si apretamos la A, dos interrupciones. La primera va a decir 1E como scan code y la segunda 9E. Bueno, ahora seguimos un poco ahora que vimos teclado y controlador y timer tick, pasamos a las rutinas del PIC, a las rutinas que provee el PIC, ¿sí? Las rutinas que provee el PIC van a ser la primera, las rutinas que les proveemos nosotros para controlar el PIC, van a ser la primera, el reset PIC, ¿sí? Esta instrucción, esta rutina va a resetear el PIC. O sea, va a codificar todas las instrucciones que vimos antes en el remapeo del PIC, ¿sí? Nosotros lo llamamos reset PIC, lo que hace es remapea el PIC y lo pone en su lugar. Lo llamamos reset porque hace más cosas además que solamente remapearlo, ¿sí? Lo remapea y además deshabilita algunas interrupciones, deja solo habilitada la interrupción de teclado y de reloj para que nada nos moleste en el sistema, ¿sí? Es una rutina adaptada para el trabajo práctico que están haciendo. Las siguientes dos rutinas son las rutinas PIC Enable y PIC Disable. PIC Disable no la vamos a usar, pero está codificada y la pueden utilizar, la tienen ahí para ver al menos.
justamente deshabilita el pick. Y pick enable habilita el pick. O sea, carga en el pick una máscara para poder habilitar que no lleguen interrupciones. Luego tenemos dos rutinas adicionales que son pick finish 1 y pick finish 2. Ambas rutinas son muy parecidas, solo que una habla con el pick 1 y la otra habla con el pick 2. Ambas rutinas tienen la misma funcionalidad, que es indicarle al pick correspondiente que la interrupción que se está atendiendo en la rutina de atención de interrupciones fue atendida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que informarle al pick, ¿sí?, que la interrupción que estábamos atendiendo ya la terminamos de atender. O sea, tenemos que blanquear que la interrupción en cuestión fue atendida. Este detalle es muy importante y acá hay una parte del código que les probemos que no es correcta. ¿Por qué digo esto? La rutina pick finish lo que hace es indicarle al pick que ya fueron atendidas todas las interrupciones que podrían haber llegado. Eso implica que si dos interrupciones llegan al mismo tiempo y primero se atiende una y la otra todavía no se atendió, entonces el pick finish va a borrar las dos interrupciones. Y la interrupción que nos había llegado por el otro canal, jamás la vamos a ver, ¿sí? Si nos llega, por ejemplo, la interrupción de reloj y la interrupción de teclado al mismo tiempo, ¿sí?, simultáneamente, vamos a estar borrando una de las dos interrupciones. Este es un problema que somos conscientes que existe, pero simplifica la forma en que atendemos las interrupciones. Y como es muy poco probable, de hecho en el simulador no puede pasar, pero en la vida real sí, que las interrupciones lleguen simultáneamente, no es un problema que nos preocupe. ¿Bien? Así que en principio estas dos rutinas están mal hechas para la vida real, pero simplifican un poco en términos del TP. ¿Sí? Nosotros no evidenciamos cuál es la rutina la interrupción que estamos atendiendo a través de esas rutinas, ¿sí? Simplemente decimos atendimos todo. Bien, esta es esa salvedad que hacemos en el trabajo práctico. Ahora, para activar las interrupciones externas desde el kernel, ¿sí?, vamos a tener que primero resetear el pick para remapear todo. Segundo, habilitar el pick para que empecemos a recibir interrupciones. Y el tercer paso va a ser justamente habilitar interrupciones. Porque hasta que no le decimos al procesador que resuelva interrupciones, o sea, que reciba las interrupciones externas, el procesador no va a resolver las interrupciones externas porque en el flag de interrupciones está en 0, está cleareado, está desactivado. Recuerden que esto lo hicimos al principio de todo. Porque al principio de todo de nuestro kernel, lo primero que hicimos fue desactivar interrupciones. ¿Y para qué desactivamos interrupciones? Para que no nos lleguen las interrupciones mientras pasábamos a modo protegido. Porque si nos llegan interrupciones mientras pasamos a modo protegido, estas interrupciones no las vamos a poder atender. Porque todavía no tenemos ni siquiera cargado el controlador, la tabla de interrupciones en modo protegido. No tenemos ni siquiera cargada la IDT. ¿Bien? Así que ahora tenemos que volver para atrás y activar interrupciones nuevamente, como estaban activadas cuando caímos a empezar a correr nuestro kernel. ¿Sí? Si mal no recuerdan, lo primero que hicimos en nuestro kernel fue ejecutar la instrucción clear interrupt. ¿Sí? Ahora tenemos que ejecutar la instrucción set interrupt para activar interrupciones. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos al otro tema, que es el tema de las rutinas, ¿sí? Cómo van a ser nuestras rutinas de atención de interrupciones, ¿sí? Una vez activadas las interrupciones, nos van a llegar dos interrupciones posibles. Obviamente, si apretamos unas teclas, nos va a llegar las de teclado y las de reloj, que nos van a llegar independientemente de lo que hagamos. Para atender cualquier interrupción externa, lo que seguro vamos a tener que hacer es lo siguiente. Primero vamos a tener que hacer un push-add para guardarnos todos los registros, salvar todo nuestro contexto de ejecución. Segundo, vamos a tener que llamar a la rutina pickfinish 1, en el caso que sean cualquiera de las dos que estamos nombrando acá,
reloj o teclado, o cualquiera de las primeras que corresponden al PIC 1, y decirle al PIC que atendimos la interrupción. Luego hacemos un pop-up para devolver los registros, para devolver el contexto de ejecución, y por último ejecutamos un IRET para retornar de una interrupción, ¿sí? Este es el procedimiento para cualquier rutina de atención de interrupciones externas, ¿sí? Donde siempre tenemos que llamar a finish peak si la interrupción es externa. Si la interrupción no es externa, no hay que llamar a finish peak. Sería incorrecto llamar a finish peak, ¿sí? Las interrupciones de software no van a llamar a finish peak. Las interrupciones que son las excepciones, que son por ejemplo la interrupción que atiende una división por cero, no tiene que llamar a finish peak, porque no fueron generadas a través del controlador de interrupciones. Las que van a llamar a finish peak son externas y fueron generadas a través del controlador de interrupciones. Esto es muy importante, ya que si llamamos a esta rutina en cualquier otro contexto, le estamos diciendo al PIC que atendimos una interrupción que no existió. Y es más, si nosotros la llamamos en un momento en que no hay que llamarla, puede pasar que estemos borrando una interrupción que realmente era importante y tenía que llegar. Si nosotros además no la llamamos cuando hay que llamarla, o sea la interrupción es externa y no llamamos a finish peak, lo que va a pasar es que no nos van a llegar más interrupciones. Porque el controlador de interrupciones va a decir, si todavía no me atendieron esta interrupción, yo no voy a generar otra. Porque es como funciona y como está mapeado el controlador de interrupciones. Bien. Bueno, ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo podríamos codificar las interrupciones de reloj y de teclado, ¿sí? Para atender el reloj y el teclado. Para la interrupción del reloj, lo que vamos a hacer, esta interrupción, así como la ven, este código de interrupción, ustedes pueden copy-pastearlo directamente en el trabajo práctico y este código va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque es justamente el código que tienen que hacer para el TP. ¿Bien? La primera parte va a ser pusher todo para evitar romper registros. De hecho, pueden hacer la prueba no haciendo este push y van a ver que se rompe un poco la manera de funcionar el TP. Después van a ejecutar esta instrucción, esta rutina, van a llamar esta rutina, que es la que le dice al PIC que terminaron de atender la interrupción generada por el controlador del timer tick. Y luego esta rutina, que ya la tienen escrita en el TP, que lo único que hace es imprimir en pantalla un caractercito que va como girando, ¿sí? Esta rutina es una rutina que ya tiene implementada y lo único que hace es eso. No tiene otra tarea adicional. La idea de esta rutina es que vean en pantalla que hay alguien que cada tanto está generando una interrupción y cambiando algo en la pantalla, ¿sí? Bueno, de vuelta, lo último va a ser restaurar el contexto de ejecución, restaurar los registros y hacer el IRET. Para el caso del código de la rutina que atiende el teclado, es un poco diferente la rutina. Esta rutina sí que no va a funcionar en el TP porque la rutina, justamente la print scan code, no existe. La podrían implementar. La realidad es que es llamar a alguna rutina para imprimir en pantalla el valor de AX. La podrían implementar tranquilamente. Y lo que hace es, llega la interrupción, o sea, llega push add. Hacemos el push add para guardar el contexto. Lo primero que hacemos es capturar la tecla. Esto es muy importante y lo repito, si ustedes están atendiendo una interrupción de un dispositivo como el teclado y no atienden al teclado como se debe, es decir, levantando la tecla que fue dejada en el buffer, el teclado va a considerar que la interrupción no fue atendida y va a esperar que alguien capture esa tecla. Si esa tecla nunca es capturada, entonces el teclado jamás va a volver a enviar una interrupción. Por lo tanto, perdieron. Rompieron el teclado, básicamente, ¿sí? Si recuerdan en algún momento de la existencia de máquinas muy viejas, incluso máquinas modernas, el controlador de teclado tiene un cable literalmente conectado al speaker, que es el parlantecito de la computadora. ¿Y para qué tiene este cable conectado al parlantecito? Justamente, el teclado tiene un buffer. Cada vez que nosotros presionamos una tecla, la tecla va al buffer. Si el
procesador atiende rápidamente, levanta la tecla del buffer y corre ese buffer para que llegue una tecla más, el teclado no tiene problema, el controlador de teclado, ¿sí? Porque el buffer nunca se va a llenar. Si la máquina se nos queda colgada y no atiende más interrupciones, se nos queda colgada y no atiende ninguna interrupción más, pero todo el sistema sigue andando, o sea, se quedó colgada la máquina se quedó en un bucle infinito colgada por completo y no está atendiendo interrupciones, entonces el buffer del teclado se va a empezar a llenar. Cuando el buffer del teclado se llena, lo que va a pasar es que la próxima tecla que presionemos la va a tirar a la basura. No la va a poder guardar en el buffer. Cuando pasa eso, el controlador de teclado era lo suficientemente inteligente o estaba cableado físicamente con un cablecito al parlante para generar un ruido cada vez que quería meter una tecla en el buffer, pero no había espacio en el buffer. Entonces generaba un ruido diciéndole al user: mirá, el buffer se llenó y la tecla que vos me mandaste la voy a tirar a la basura, lo siento. No hay más espacio en el buffer y nadie está sacando teclas del buffer. Así que cualquier tecla que apretes más, lo siento, no va a funcionar, ¿sí? Esa es la idea de ese ruidito que hacía el teclado cuando nosotros presionábamos muchas teclas al mismo tiempo y nuestro sistema estaba completamente colapsado, colgado y no atendía más interrupciones. Si seguimos un poco con la rutina, lo siguiente que hace la rutina es pushear AE-AX, pushear AL, en realidad pushear AX, o sea, pushear los 4 bytes los 4 bytes correspondientes al registro AX, pero lo único que nos va a importar va a ser AL, que es el byte menos significativo de AE-AX, para pasárselo a la función printScanCode para que imprima el scan code correspondiente. Y esto, después de imprimirlo, justamente lo que hace es restaurar la pila y llamar a la rutina de FinishPeak para indicarle al controlador de interrupciones que la interrupción fue atendida. El resto es cuento de siempre, ¿sí? Hay un detalle que pueden ver entre estas dos rutinas, y estoy presentando estas dos rutinas en esta pantalla por esta razón, es que el call FinishPeak en el primer caso fue llamado al principio de todo. Y en el segundo caso fue llamado al final de todo, ¿sí? Esto no es un problema. En realidad lo podemos llamar cuando sea, siempre que lo llamemos. No podemos entrar en un flujo de nuestra interrupción con algún if donde no lo llamemos. Pero seguro, si lo llamamos, lo tenemos que llamar al menos una vez, lo tenemos que llamar seguro, sí o sí, una vez en nuestro código, y no más de una vez y no menos de una vez. ¿Sí? No importa cuándo, pero lo tenemos que llamar alguna vez. Ese es el primer punto. En la de reloj lo llamamos al principio, en la de el teclado al final. La razón por la cual da lo mismo cuando lo llamemos es porque estas rutinas de atención de interrupciones están construidas como están codificadas, están codificadas adentro de la tabla de interrupciones como interrupt gates. Esto, si lo recordamos, implicaba que estas rutinas iban a ser rutinas que inhabilitaran las interrupciones cuando estaban siendo ejecutadas. Entonces, cuando caemos dentro de la rutina de atención de interrupciones de reloj o de teclado, las interrupciones están deshabilitadas. O sea, a partir de que empiezo a correr este código no me puede llegar ninguna interrupción. ¿Cuándo me va a volver a llegar una interrupción? Cuando haga red. Y red me va a restaurar los flags de interrupciones y por lo tanto va a hacer que las interrupciones empiecen a correr de vuelta, empiecen a llegar de vuelta. Pero dentro del código de la ISR32 o en la ISR33 no van a llegar ninguna interrupción. Por eso es un error dentro de este código de una rutina, dentro del código de la rutina de atención de interrupciones, habilitar interrupciones o deshabilitar interrupciones. O sea, no tiene sentido entrar a una rutina y deshabilitar las interrupciones. Y la razón por la cual no tiene sentido es porque ya están deshabilitadas. Es una operación tácita que no hace nada. Solo implica que no están entendiendo cómo funcionan las interrupciones. Pero nada más, ¿sí? No hace absolutamente nada porque si esto está construido como una interrupt gate, las interrupciones ya están deshabilitadas en el momento que entré.
y están deshabilitadas por el procesador. Si nosotros deshabilitamos las interrupciones por medio de una interrupción, por medio de una instrucción, quiero decir, puede que antes de que corramos la instrucción llegue algo que nos la rompa. ¿Sí? Así que tenemos que encargarnos de habilitarlas antes. ¿Bien? De deshabilitarlas antes, es decir, a nivel del procesador. Bueno, hasta acá es todo. Y como modo de parte del TP pueden copiar la primera parte del código, y el segundo código el TP pide hacer algo con caracteres, así que tienen que modificar esto. Pueden usar ese código y el print scan code, codearlo en C para que justamente haga lo que pide el enunciado, que es imprimir, si mal no recuerdo, los primeros los números en el teclado. Bueno, hasta acá es todo, esto es todo, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.